un pequeño examen donde se evaluará y se sabrá quién, bueno, tiene los conocimientos para poder llegar a ser certificable. Y en ese empezamos con el proceso de generar los certificados, primero electrónicos y posteriormente, una vez que se confirmen, se darán ya físicos. El procedimiento es el siguiente, empezamos con el curso, se pueden anotar las preguntas que tengan en el transcurso del curso dentro de la plataforma y ya si nos da tiempo las contestaremos o personalmente contestaré las mismas a través de un correo. Espero que todos ya cuenten con su manual de trabajo, que es el compendio de todo este curso, donde viene toda la información necesaria que Leviton quiere que ustedes tengan para poder hacer buenas instalaciones con el mejor desempeño, calidad y durabilidad. Ok, muchas gracias. Cierro la cámara para empezar. Bien, este curso se renueva aproximadamente cada 2 años. Acabamos de tener una renovación para este nuevo curso debido a que, bueno, pues continuamente lo que tiene el cableado estructurado es que es un sistema muy dinámico y es por eso que tenemos que estar continuamente renovando, haciendo algunos cambios o ajustes en lo que viene siendo las buenas instalaciones en cableado. Aunque no cambie mucho, sí llega a haber algunas modificaciones que ayudan sobre todo a facilitar la operación y la agilidad en los cambios o mantenimientos que se hagan en los cableados estructurados. Bien, todo lo que aquí vemos, bueno, tiene que ver y está dentro de estándares o normas o códigos. Nuestro principal código es el NEC, que si lo comparamos con la NOM, por ejemplo, pues los dos pues son muy similares debido a que el NOM es una copia tropicalizada del NEC, por decirlo de una manera. El NEC viene siendo el artículo 70 de la NFPA, National Fire Protection Association, y bueno, también consideramos parte de lo que es el código eléctrico canadiense, que también es influenciable en todo lo que es la compañía Leviton, que es una compañía de origen americano. Y bueno, también tenemos la ANSI, TIA, con todo lo que tiene que ver con con los estándares de cableado estructurado, los principales de ellos, que a final de cuentas viene siendo pues la institución que da y genera la mayor cantidad de estándares más completos sobre cualquier tema, cualquier tipo de inmueble en lo que tiene que ver el cableado estructurado. Esos son pues las organizaciones que tomamos en cuenta para generar este curso, ¿no? Bien, dentro del manual de trabajo que se les hizo llegar, pues lo que tenemos en él pues es prácticamente todo lo que vamos avanzando dentro del curso, pero de una manera más gráfica o más descriptiva de cada uno de los puntos que vamos viendo. Es obviamente la herramienta principal para poder estudiar hacia lo que va a ser el examen. Y bueno, pues tiene mucha información que espero la consideren consultar continuamente debido a que trae pues lo más relevante o importante que se debe saber para hacer un buen cableado. Bien, pues comenzamos primero comentando sobre lo que es los temas que vamos a ver. Hablaremos un poco de Leviton, sobre lo que es un código y qué es una norma o estándar. Y también iremos avanzando en los 3 días en los diferentes temas que están viendo. Y bueno, pues trataremos de abarcar tanto algunas cuestiones técnico-prácticas de lo que es el cableado, algunos tips para hacer buen desempeño de nuestros cables con nuestros conectores. Y bueno, terminaremos al final con el pequeño examen de opción múltiplo que generaremos el último día. Bien, aclarando algo de los términos, en este curso nos enfocamos muchísimo a lo que son redes LAN, sobre todo, que es la parte interna de lo que puede ser un edificio o
varios edificios en el ambiente campus, que es parte de lo que en sí ustedes, como muchos de ustedes como integradores, realizan día a día. Y es importante tener todos estos conocimientos sobre cómo hacer buenas instalaciones en redes LAN, sobre todo, ¿no? Eso no deja que existan otro tipo de redes como las WAN, que son las que pueden manejar países completos, las MAN, que son para hacer anillos metropolitanos, principalmente por carriers, las CAN, que son ambiente campus, que también se involucran mucho con la LAN, las PAN, que ya han generado y han crecido muchísimo por todo lo que es la movilidad que existen hoy en día en todo lo que son smartphones y diferentes dispositivos. Y bueno, la SAN, que viene siendo todo el procedimiento de almacenamiento de toda la información que se requiera y que interese pues para cualquier usuario, ¿no? Bien, empezando con la agenda, hablar un poquito de Leviton. Bueno, Leviton es una empresa americana que tiene más de 100 años en mercado, más de 35,000 productos, más de 1,000 patentes, de las cuales 200 de ellas son exclusivamente generadas en Network Solutions. Tenemos más de 2 millones de unidades generadas al día en nuestras diferentes plantas, 7,000 personas trabajando para Leviton, la mitad de ellas trabajan dentro de plantas en México, 3 plantas en Chihuahua y 2 plantas en el área de Tijuana. Operamos ya y tenemos representación en más de 100 países. Y bueno, hablando exclusivamente de productos de Network Solutions, tienen más de 10 fábricas que hoy en día cuenta Leviton para generar productos de esta unidad de negocios. Desde 1988, Leviton incursiona en la parte de Network Solutions. Es una unidad de negocios muy separada de toda la parte eléctrica. Trabaja con sus propios recursos, con sus propias decisiones. La empresa es familiar desde hace ya casi 120 años, pero se ha mantenido pues haciendo crecer sobre todo esta unidad de negocios que empezó comprando una planta en Seattle, donde se generaba jacks y paneles de parcheo, y hoy en día pues en más de 10 plantas genera diferentes productos, incluyendo el cable y la fibra óptica. ¿Qué productos manejamos dentro de los proyectos? Bueno, tenemos y acaparamos todo lo que es la infraestructura pasiva de una red. Tenemos desde los cables de cobre, fibra, organizadores, paneles, una variedad muy grande de paneles de parcheo, gabinetes de fibra, también 7 tipos diferentes. Tenemos diferentes artículos que facilitan o ayudan a las instalaciones. Nuestras placas que manejamos, bueno, pues dentro de la solución de Leviton eléctrica, de placas y apagadores, bueno, pues todas tenemos la misma estética en muchas ocasiones para no cambiarla dentro de lo que puede ser una oficina, un hospital. Podemos tener el mismo diseño de placa para lo que es voz y datos, como lo que puede ser placas y apagadores y contactos, ¿no? Entonces, esa es una ventaja muy grande porque podemos hacer todo el proyecto por diferentes artículos que se instalen dentro de oficinas, centros de datos, inclusive, bueno, hospitales, hoteles. Estamos en cualquier rubro, en cualquier mercado vertical. Tenemos marcas propias, como es Atlas, en la parte de conectividad con el mejor desempeño, Stream, que es el producto del día a día, y tenemos y generamos certificaciones por componente en categoría 6A. Fuimos los primeros en categoría 6A y en categoría 8 en el mercado a nivel mundial, y de ahí hemos sacado, bueno, pues muchos beneficios y patentes dentro de nuestros productos para poder generar e ir de la mano como va avanzando la tecnología, ¿no? En las soluciones de cobre tenemos 3 marcas. La más antigua, la que tiene ya prácticamente más de 20 años, que sale y se genera como 5E, que es Gigamax, para toda la parte comercial, comercios pequeños. Stream, que maneja 3 categorías con cables UTP, la solución empresarial convencional. Y Atlas, que es una solución que maneja desde 5E hasta categoría 8 en soluciones UTP o blindadas, con cada una de las categorías. Son componentes metálicos
autoponchables, reutilizables, manteniendo certificaciones, inclusive en cambios de los mismos, porque confiamos mucho en lo que viene siendo la durabilidad y el desempeño por muchos años, ¿no? Dentro de las categorías y de cada una de las marcas, pues cada una de ellas tiene sus beneficios de acuerdo a sus características internas y externas, que, bueno, pues logran pues de los mejores productos del mercado, con soluciones que pueden certificarse hasta de por vida útil del edificio. Nuestras certificaciones aportan y dan confianza a cualquier proyecto que se necesite, ¿no? Bien, dentro de nuestra página tenemos toda la información técnica de todas las fichas técnicas de nuestros productos, pero no solamente eso, tenemos un área donde hacemos made to order para cuestiones de hacer a lo mejor cables troncales, patch cords, cassettes o gabinetes de fibra para tener una necesidad, una cantidad de conectores, un largo específico. Dentro de nuestra página se saca lo que viene siendo el número de parte y sobre eso se puede mandar a cotizar. Tenemos la parte de soporte técnico, con toda la biblioteca de AutoCAD, de dibujos de AutoCAD, dibujos Visio, algunos objetos BIM y el soporte, bueno, pues continuo y personalizado de Leviton en todo lo que viene siendo cualquier tipo de proyecto, ¿no? Videos de los diferentes productos, de cómo se instalan, cuáles son los tips para hacer las mejores instalaciones dentro de nuestros jacks o componentes o conectores de fibra que puedan o que se necesite saber un poco más de ellos. Los videos pues muestran de una forma muy explícita cómo debe ser la manera correcta de instalarse en cada uno de ellos, ¿no? También tenemos una plataforma que deja aprender diferentes temas, que son los que ven aquí, de cómo se comparan, por ejemplo, los conectores MTP, MPO, qué es un sistema blindado, qué pruebas se hacen en los enlaces de cobre, cuáles son las mejores limpiezas para la fibra óptica. Todos estos son diferentes cursos que están dentro de la página de Leviton. Easy Learn es el nombre, y que de ahí pueden obtener mayor información dentro de lo que es el cableado estructurado, ¿no? Bien, pues empecemos en cuestión de materia. Empezamos hablando de los códigos. Tanto la parte de estándares como la parte de los códigos eléctricos son importantes y están incluidos todos los componentes de cableado. Algo muy importante dentro de los códigos es que el cableado estructurado no crea chispa como tal, no genera un conato de incendio, la chispa que generan los voltajes o amperajes que maneja un cableado estructurado dentro de sus cables. No son riesgosos en ese tipo si lo consideramos como lo son los eléctricos, los cables eléctricos, la corriente eléctrica. En este caso, son menores sus capacidades y por tanto no generan un incendio por sí, pero los componentes con los que se forma el cableado estructurado sí puede generar pues combustible o materia para pues incendiar o propagar el incendio. Ahí es donde entran la cuestión de seguridad en los componentes. ¿Qué tenemos que hacer con los cables? Porque definitivamente llega a haber más cables, por ejemplo, UTP, dentro de los plafones que cables eléctricos, por lo que se considera en los números de nodo que se estén instalando, pues tienen que haber ciertas restricciones o ciertas características dentro de los materiales de cableado que sean seguros una vez que se instalan. Y es por eso que se entra con varios artículos que tienen dentro de la NOM o del NEC que hablan de componentes de cableado estructurado, ¿no? Entonces, un código, pues al final de cuentas va a ver por la seguridad de las personas en primer término, de los equipos y de los inmuebles, tratando de que esté libre de peligros ese inmueble, y es por eso que surgen los códigos, sobre todo en la parte eléctrica, ¿no? Para la parte de
de cableado estructurado, bueno, pues nosotros con los componentes que utilicemos, pues trataremos de buscar esa seguridad, ¿no? Entonces, tenemos ahí varios efectos de los cuales se tienen que tomar en cuenta al momento de estarse instalando los cables, como puede ser el efecto de una cámara plena, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de cámaras plenas, pues tenemos a bien saber que el cable que está arriba de una charola tiene contacto con el aire que va a respirar la gente abajo. Esto sea porque a lo mejor uno de los ductos no está canalizado al 100% desde inicio a término y por tanto si ese aire se mezcla con el aire que está dentro de los plafones, se genera una cámara plena. Es ahí donde forzosamente entran las cuestiones de seguridad y como cableado estructurado deberíamos usar cable plenum para este tipo de ambientes, ¿no? Entonces el estándar, poniendo ese ejemplo, pues cataloga en 4 artículos principales componentes que tienen que ver con cableado estructurado. Esos 4 artículos tanto se generan dentro del NEC como de la NOM, inclusive con los mismos números. Está el 250 con todo lo que tiene que ser puesta a tierras, aunque existe un artículo en el estándar para tierras de telecomunicaciones. Está el artículo 300 en métodos de cableado y canalización. Está el 770 con todo lo que tiene que ver con cables y canalizaciones de fibra óptica y todo lo que viene siendo cables UTP, circuitos de cobre en comunicaciones está en el artículo 800. Hay que tener en cuenta estos artículos porque, pues al final de cuentas, cuando estamos en una obra, muchas veces se pide que se lean, que se vea el detalle para saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de las instalaciones y son parte esencial del conocimiento que como integradores e instaladores se debe tener por la parte eléctrica o por la parte de seguridad dentro de la NOM o del NEC, ¿no? Dentro del código canadiense, pues se tienen los mismos temas, pero en otro número de artículo. Y bueno, en México la NOM maneja estos mismos artículos dentro de la última revisión generada desde 2012, la NOM 001 C de 2012 sigue siendo la que se encuentra vigente y de la cual se toman los parámetros para las instalaciones, ¿no? En el lado de Estados Unidos, dependiendo del estado, se tienen diferentes versiones del NEC, como se va avanzando. Inclusive hay estados muy retrasados del NEC que está considerando del 2008. Por ejemplo, pues Kansas tiene ese tipo de, este, de artículos ya muy antiguos, hasta los más nuevos, que son las del 2020, en 14 estados de ellos, ¿no? En color morado. Es decir, ellos se rigen por estados, no así en México que regimos todo en en un solo código para todo el país. Y bueno, pues es un poco diferente en cuanto a la regulación en ese sentido, pero bueno, todos parten y tienen prácticamente los mismos códigos regulados para la seguridad. Bien, dentro del artículo 800 del NEC o de la NOM, bueno, pues habla de los cables plenum, el espacio plenum que les comentaba, que cuando hay combinación o contacto del aire que respira la gente con los cables que van arriba de plafones o abajo de un piso falso, por ejemplo, ese ambiente se vuelve plenum de cámara plena y es por eso que se tiene que usar forzosamente cable plenum. La manera de evitar el cable plenum es haciendo una canalización completa, ya sea con conduits o con soportería de charola con tapa y base sólida para poder tener aislados los cables y así poder cambiar a lo mejor por un cable más económico, debido a que el cable plenum es el cable en sí más caro por el tipo de forro que maneja con base de teflón. Y es ahí donde tendríamos que ver y considerar cambiar ese cable si es que vamos a tener soluciones completamente canalizadas, ¿no? Otro tipo de cable es el riser, que se utiliza, su principal uso es para la subida en lo que son las verticales de lo que va a ser el backbone.
Este tipo de cable pues también es conocido como CMR y es un cable que puede usarse tanto en vertical como horizontal para poder suministrar los datos a los diferentes niveles si es que se utilizara cobre. El mismo tipo de riser pues, se utiliza también para fibras ópticas y también está catalogado dentro de una opción con cierta seguridad, ¿no? Aquí tenemos una tabla de los diferentes tipos de cables que encontramos en el NEC 800. CMP, que es el cable plenum, así viene rotulado los cables, CMR, riser, CM, es para uso general o uso horizontal exclusivamente, que es normalmente donde se utiliza el cable UTP en las horizontales. El CMG es un tipo de cable plano para ir con seguridad entre el piso y una alfombra, por ejemplo. El CMX es un cable de PVC que no tiene ningún tipo de aditivo o componente que restrinja la propagación de fuego, por tanto es un cable limitado a uso y por tanto no se debe usar en proyectos comerciales o donde va a haber pues cierto número de gente, solamente se tiene limitado a lo que es residencia, es un cable obviamente más económico, pero su seguridad prácticamente es nula, puesto que no es propagador o sea, puede propagar la flama, produce humos tóxicos y bueno, pues esto es lo que menos se quiere dentro de las instalaciones, ¿no? Por otro lado, en el NEC 770 tenemos la parte de la rotulación con el tipo de forro para planta interna Plenum, que se abrevia con 4 letras. Aquí podemos ver la letra N y C que se agrega, viene siendo fibra óptica no conductora plenum y fibra óptica conductora plenum, es decir, este tiene componentes metálicos internos y no tiene componentes metálicos, es completamente dieléctrica para uso interno, ¿no? Aquí tenemos para lo que es riser, no conductora y conductora, y para uso general, también en usos horizontales, los EFN y los NFG. Pueden ser sustituidos por el superior inmediato en cuanto a clasificación, pero nunca al revés, ¿no? Siempre tenemos que ver por la seguridad en cuanto al tipo de cables que estemos usando en este caso, ¿no? Bien, esto es en la parte de clasificación de cables. Hablemos ahora sobre ya estándares, en sí lo que nos vamos a involucrar más con los diferentes artículos que en los estándares existen dentro de la TIA, de la ANSI TIA o de la ISO. Bien, ¿qué es un estándar? Bueno, pues el estándar por definición se crea para buscar y garantizar un mínimo desempeño de rendimiento en el sistema, crear confiabilidad, poder lograr interoperabilidad a través de los diferentes dispositivos que soporten o que vengan con diferentes tecnologías, un diseño uniforme, una instalación que cumpla con los requerimientos físicos para su instalación como para su transmisión. Y bueno, pues son esenciales para poder lograr el mejor desempeño dentro de un cableado estructurado. Y bueno, pues son voluntarias en un momento dado, no se exigen como que tengan que ser forzadas, pero porque no estamos hablando de cuestiones de seguridad, sino estamos hablando de cuestiones de desempeño, pero pues el llevarlas a cabo nos va a lograr dentro de nuestro cableado estructurado poder cumplir con lo que se nos pide a la categoría que se está instalando con la durabilidad y la facilidad de cambios en determinado momento al cabo del tiempo, ¿no? Eso es lo que a través de muchos especialistas y con el tiempo se ha logrado dentro de los estándares, ¿no? ¿Cuáles son los organismos involucrados que ayudan a generar los estándares o que ponen la pauta para crearlos? Bueno, antes que nada están los dos grandes generadores de estándares a nivel mundial, que son la ANSI. La ANSI es la American National Standard Institute y la ISO, que es el International Standard Organization, que son los dos pilares en cuanto a generadores de estándares, pero no solamente para cableado, sino para cualquier tipo de producto. Tanto
la parte americana. Estados Unidos creó su propio estándar para poder proteger o ir de la mano con los fabricantes en su país. Y la ISO, que tiene más tiempo, se crea en Génova, Suiza, hace más de 160 años, pues también desarrolla estándares para todo tipo de productos y proteger a los consumidores de tener un mínimo de características el producto que compren en el mercado de cualquier tipo, ¿no? Entonces, ellos dos pues generan las reglas del juego, pero algo importante es que entre ellos se hablan para todo lo que viene siendo telecomunicaciones, es decir, hay un vínculo entre ambos para poder generar pues estándares que no choquen en el mercado, no confundan y que mantengan pues, pues los mejores cableados estructurados sin importar en qué parte del mundo se instalen, ¿no? Hay otros organismos dentro del cableado como es BICSI, es un organismo americano que se encuentra en más de 70 países, dando el conocimiento que generan los estándares o los especialistas a través de revistas, expos, conferencias y diferentes manuales que ayudan a preparar a la gente y lograr en muchos de los casos pues un grado de consultor para poder dar pauta y dar conocimiento pues al medio de las telecomunicaciones, ¿no? Está el código canadiense, está la SIA, que es el organismo que verifica la compatibilidad e intercambiabilidad de componentes electrónicos que se conectan entre sí. La IEC, que trabaja muy de la mano con la ISO, también para poder publicar a nivel internacional la compatibilidad entre sistemas eléctricos electrónicos a través de diferentes pruebas en todos los rangos posibles. La IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos Electrónicos por sus siglas en inglés, que es el encargado de darnos a conocer todo lo que tiene que ver con el lenguaje Ethernet, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más de ellos. Y bueno, la TIA, que al final del día le reporta o es parte de la ANSI, por eso se pone ANSI, diagonal TIA, que tiene que ver con todo el sector de telecomunicaciones en los Estados Unidos y que para mí, bueno, pues es el organismo que publica la mayor cantidad y el mejor detalle en cuanto a los estándares de cableado estructurado. Okay. Bien, hablando exclusivamente del Instituto de Ingenieros Eléctricos Electrónicos, este instituto, pues su característica e importancia en el mercado de telecomunicaciones ha sido fundamental. Ellos crearon todo lo que tiene que ver con los protocolos de transmisión. En su norma 802 hemos visto avanzar desde 1983 el despliegue desde lo que fue transferir 10 megas al gigabit Ethernet, todo lo que tiene que ver la tecnología de redes inalámbricas con el Wi-Fi en 1997, así como lo que ya son 10 gigabit Ethernet con el 802.3 EAE, y así nos vamos con 40 gigas, inclusive 100 gigas, 400 gigas, donde desde el 2017 ya se hablaba de este nuevo protocolo corriendo en fibras de 25 o 50 gigas cada una. Hoy en día, bueno, pues está siendo rebasado porque diferentes fabricantes están viendo y están generando ya equipos ya para los 800 gigas. Pero bueno, pues este fue el instituto que ha generado toda esa capacidad de transmitir a grandes velocidades y poder dar beneficio al mundo en todo lo que viene siendo los protocolos de transmisión para poder tener diferentes servicios en casa o en los negocios a gran velocidad, sin parar, de acuerdo a cómo va avanzando la tecnología, ¿no? Aquí vemos un resumen de los estándares publicados, varios de ellos los vamos a revisar, que tienen que ver con el cableado estructurado. Como pueden ver, son 4 columnas. La primera de ellas la llamamos normas genéricas, que sin importar qué cableado estructurado se esté haciendo, están incluidas o pueden estar incluidas dentro de, como es el 569, que es todo lo que habla de trayectorias, canalizaciones, espacios dentro de un cableado.
el 606, que es el que nos da la pauta de cómo se debe hacer una buena memoria técnica para poder administrar un cableado estructurado, el 607, que es cuál es la tierra que en telecomunicaciones se debe considerar, 758, planta externa, sistemas de edificios inteligentes en el 862, en la parte de seguridad, pues a través de cámaras de video, controles de acceso en el 5017, y el IM, que es las soluciones de paneles inteligentes en la plataforma a través del artículo 5048. Esos son artículos que pueden utilizarse en cualquier tipo de inmueble, de cualquier uso. Después vienen las normas que son usadas para, o que se toman en cuenta para recomendación de instalación en soluciones comerciales, 568.1, residencia, centros de datos en 942, industria, 1005, 1179 en hospitales, por ejemplo, y en educación, escuelas, universidades en el 4966. La recomendación es que a cada uno de estos artículos da, de acuerdo a ese tipo de instalaciones, es bueno considerarlas porque trae muchos tips que ayudan a ver el comportamiento de tal inmueble y qué es lo que se recomienda para solucionar cualquier problema o imprevisto que se pueda generar, ¿no? Después tenemos las normas en color verde, que son las que vienen por componentes. Tenemos el 568.2, que es todo lo referente a cables UTP, FTP, las categorías, desde la categoría 3, que todavía sigue siendo una opción para la parte de voz, hasta que la categoría 8, con todos sus parámetros de medición que deben ser aprobados. Después tenemos componentes de fibra en el punto 3, cuáles son las fibras, qué tipos de fibras, cuáles son sus alcances de acuerdo a protocolos, qué tipos de conectores son los sugeridos o los recomendados por el estándar. Después viene la parte de coaxiales. En otras emisiones del estándar se había quitado la parte coaxial, ya no se pensaba como opción principal o considerarse dentro de las telecomunicaciones, pero regresa con un rubro punto 4 que habla de las condiciones y velocidades y conectores de los coaxiales. Y después viene ya una nueva opción dentro del estándar, el punto 5. Esto es reciente del año pasado, donde se habla ya de generación Ethernet a través de un solo par, que antes, bueno, siempre lo estábamos considerando en 4 pares, debido a reducciones en lo que viene siendo el uso de cobre y poder bajar diámetros y aumentar en los espacios la cantidad de cables y pues, hacer más económicos los cableados. Viene un nuevo principio que es el 568.5, que es hablar del single pair Ethernet, que es una transmisión a lo que puede ser hasta 1000 metros en un solo par en velocidades reducidas, ¿no? Hay muchos servicios que no necesitan, por ejemplo, los 10 gigabit de Ethernet, y con que necesite el giga multiplexado a través de un solo par, este nuevo tipo de tecnología, bueno, pues viene creciendo, sobre todo en la industria, pero bueno, va a ser una realidad para los próximos años, ¿no? Y después tenemos ya estándares que tienen que ver con la prueba en lo que vienen siendo los equipos, tanto en campo, para los escáneres homologados en campo, como para pruebas en laboratorio en el 1183. Bien, y por último tenemos despliegue de artículos conocidos como TSBs, que tienen que ver sobre algún tema en específico. Aquí tenemos el tema de protocolos que pueden lanzar a través de cable 6, 10 gigas, 155, todos los lineamientos nuevos para la distribución de antenas Wi-Fi, todo lo que viene siendo el PoE en sus diferentes variedades, desde 15 watts hasta prácticamente 100 watts, lo que viene siendo la MICE y sus diferentes parámetros en cuanto a instalaciones, el DAS, y por último tecnologías o protocolos de transmisión en cables ya instalados a 2.5 y 5 gigas. Son artículos
que toman una relevancia, están dentro de la TIA y que sirven para poder describir lo que son tecnologías alternas dentro del cableado estructurado, ¿no? Bien, así como hablamos de la TIA, no dejamos de hablar sobre la ISO. La ISO tiene pues sus comités, su aprobación de estándares, también tienen una línea para hacerlos válidos en cuanto a todo lo que vienen siendo las versiones europeas en componentes y cables. Pero bueno, algo importante es que su desarrollo a lo mejor es un poco más lento, es más conservador de lo que es en sí la TIA. La TIA va un poco más acelerado, es más completo, es más robusto de lo que en sí la ISO está generando al mercado, ¿no? Mucho va con la seguridad, pero bueno, pues en el cableado pues, tenemos que tomar de ambas lo mejor, ¿no? Y sobre todo en México tenemos tanto cuestiones de la ISO como de la TIA. Un ejemplo muy típico es lo que tiene que ver con la, con la LZ0H, donde aquí en México tenemos la opción de utilizar cables CM, CMR Plenum, pero también muchas instituciones, sobre todo de gobierno, llegaron a utilizar, por ejemplo, en Pemex nos pidieron que cambiáramos después de la explosión que se tuvo en la torre, en la planta baja y sótano, tuvimos que cambiar toda nuestros materiales que todavía no se surtían por materiales de tipo LZ0H en cobre y en fibra, puesto que querían darle una mayor seguridad en ese tipo de componentes para instalación dentro de sus diferentes edificios, ¿no? Bien, en lo que viene siendo estándares de cableado, maneja subartículos que van del 1 al 6 y que también hablan de requisitos generales, situaciones comerciales, industriales, residenciales en el guión 4, centros de datos en el guión 5 y en sistemas distribuidos entre edificios en el guión 6, ¿no? Bien, después de revisar toda esta información, bueno, pues cabe mencionar que a final del día los códigos siempre estarán formados para contemplar cierta seguridad, evitar conatos de incendio y tener una calidad mínima en la construcción hecha, ¿no? Y es ahí donde entra mucho, pues obviamente, los componentes de todo tipo con los que se construyen los edificios, incluyendo la parte eléctrica y materiales con la parte de cableado, sobre todo el forro del cable que se esté usando. Y los estándares, pues van a ser al final del día las sugerencias y las recomendaciones para garantizar un mínimo desempeño del sistema, que obviamente no va a estar avalado por un inspector, pero sí a lo mejor por una serie de condiciones que se deben tener en cuenta para lograr del sistema de cableado la mejor opción con su mejor rendimiento, ¿no? Es por eso ahí donde difiere lo que es un código de un estándar, ¿no? Bien, hasta ahí la parte de estándares y códigos como tal. Ahora hablaremos un poco de lo que es un sistema de cableado hoy en día, cuál es su definición. Al cabo del tiempo han existido muchas definiciones de cableado, desde 30 años a la fecha. Hemos hablado de que es un sistema de red que manejaban las computadoras en su momento dado, que tiene que haber un aislamiento de los componentes para transmitir datos a diversas velocidades, pero al cabo del tiempo, bueno, pues se ha ido ajustando esa definición y hoy en día el cableado estructurado empieza en la parte de la acometida por un proveedor de servicios, donde de ahí nos vamos a un cuarto de equipos que es el cuarto principal, donde se tiene pues los diferentes servicios a distribuir en un cuarto principal. La acometida se tiene pues en un lugar donde va a compartirse con el proveedor de servicios el acceso de las fibras o los cobres, y de ahí vamos a pasar a lo que son los cuartos intermedios o de telecomunicaciones, que va a haber uno en cada piso, el área de trabajo que se mide
por el número de nodos instalados por metros cuadrados dentro de las instalaciones, y el cableado estructurado termina en la salida o en la placa donde va a estar el jack, a lo mejor con un patch cord para conectar al usuario, a la antena Wi-Fi o al control de accesos, en fin, cualquier sistema tiene que tener todo este tipo de puntos a seguir para poder lograr de ellos, cada uno de ellos en la mejor manera de instalarlo. Entonces, es la configuración completa de cableados que van a transmitir cualquier tipo de información a través de los cables. Está diseñado para servir una amplia gama de usos. No depende del dispositivo ni de la aplicación el hacer el cableado estructurado. Y empieza donde está el proveedor de servicios junto con la cometida. Todo esto es parte o es la definición actual de un cableado estructurado, que obviamente se ha vuelto cada vez más compleja, puesto que cada vez abarca más tipos de servicio y tienen consideraciones más finas para poder lograr los desempeños y las velocidades que se deseen durante mucho tiempo una vez que se terminan de instalar. Y también hay que considerar que el cableado estructurado debe ser un sistema dinámico. Me refiero a que yo puedo terminar un cableado estructurado hoy y al día siguiente el cliente me está pidiendo a lo mejor instalar 2 nodos más o cambiar unos por otros en otro lugar. Es decir, continuamente hay cambios y para eso hay que tomar condiciones dentro de la elaboración del cableado que me dejen hacer esos cambios de la mejor manera, lo más rápido y al costo y a menor costo, ¿no? Es parte de lo que se ve en un cableado estructurado. Lograr las mejores condiciones presentes y futuras en cuanto a las conexiones de los dispositivos, equipos. Bien, dentro del cableado estructurado, bueno, pues está lo que viene siendo la vertical, el backbone, que a final de cuentas va a ser el punto medular de transmisión y conexión a los diferentes cuartos de telecomunicaciones. Y esto, bueno, pues se va a llevar normalmente hoy en día en pura fibra óptica que no solamente va a conectar a lo mejor un solo edificio por la parte interna, sino que puede salir ese backbone e irse y conectar a otros edificios para otros servicios, ¿no? Todo esto es parte de lo que se conoce como vertical y este tipo de sistema de cableado, pues es al final del día la que va a lograr el mayor tráfico entre los diferentes usuarios. Y de ahí, bueno, pues hay que partir que siempre debe haber un cableado o una vertical con no más de 2 niveles en cuanto antes de llegar al usuario. ¿A qué me refiero? Para no bajar la capacidad y atenuar mucho la señal, el estándar recomienda solamente manejar 2 niveles en lo que es la vertical y llegar al usuario. Es decir, si pueden ver aquí el Main Cross Connect, el Campus Distribution, que es el cuarto de equipos principal, llega a primer nivel, segundo nivel y usuarios. Primer nivel y usuarios. Primer nivel y usuarios. Al siguiente edificio 2, un nivel intermedio, segundo nivel y usuarios. Es decir, siempre manejando para desplazar la comunicación con la mejor calidad posible y con el menor atenuación posible, manejar máximo 2 niveles de distribución o de ramificación máximos para llegar al usuario final. Entonces, eso es en el sistema del backbone. En sistema de cross conexión nos habla de 3 subsistemas, desde el main cross connect, intermediate cross connect, horizontal cross connect y el área de trabajo. Como pueden ver, puede haber 3 subsistemas en la cross conexión. Cross conexión quiere decir que manejo un par de paneles para hacer rearreglos desde lo que puede ser el cuarto principal, cuartos de telecomunicaciones o cuartos intermedios para poder hacer esas intercomunicaciones y puede estar en 3 subsistemas, ¿no? Eso es en la parte de cross conexión, pero en la parte de vertical solamente 2 niveles.
Bien, aquí lo vemos un poco más explicado. En lo que vienen siendo las conexiones, las cross conexiones, se pueden manejar en los 3 subsistemas, pero en la parte de la horizontal, de la vertical, perdón, puede ser de 2 tipos. Una que interconecta edificios, que se llama interedificios, o en la parte de intraedificios o intravertical, que es cuando solamente tenemos un backbone que alimenta a lo mejor todo un solo edificio para manejar, manipular toda la llegada y salida de datos sobre esta vertical. Dentro de lo que es la definición del vertical se deben incluir lo que viene siendo las longitudes del cable, los empalmes, los conectores que estén en las puntas, la transición y todo entre los mismos conectores, todo eso está dentro o catalogado dentro de lo que se considera como la vertical. Bien, ahora hablando de la horizontal, algo muy importante y que consideren que, bueno, se sigue manejando mucho lo que son 2 tipos de enlace, el enlace permanente, que es lo que habla exclusivamente de los 90 metros máximos de cable UTP, y los enlaces de canal, que son los que se incluyen lo que vienen siendo los patch cords del fabricante al final para no pasar los 100 metros totales del canal. Ambos enlaces se han manejado durante muchos años como la opción en la parte de cobre, no pasar esos 100 metros totales de un enlace, de un nodo, y tener un máximo, si estamos hablando exclusivamente cable UTP, de 90 metros. Esto siempre, bueno, se ha manejado y son las opciones que se manejan o se habla de ellas al momento, por ejemplo, de hacer los escaneos. Consideramos hacer normalmente las certificaciones sobre la medición del enlace permanente. Esos 90 metros, que puede haber o no un punto de consolidación dentro de esos 90 metros, donde entra cable UTP y vuelve a salir cable UTP, ya sea con regletas tipo 110 o con nuevos conectores MPTL para lograr esa conexión del UTP, es lo que manejamos para las mediciones dentro de los cableados, ¿no? La solución, el enlace permanente son los 90 metros y de donde está el panel de parcheo al jack, es ahí donde se encuentra el cable UTP y donde yo puedo hacer mediciones, ¿no? Y si quiero una medición más real, también existe la opción de hacer mediciones de canal, donde conecto los enlaces permanentes con sus patch cords al final y hago una medición más real de cómo se va a comportar el enlace, ¿no? Dentro de esos enlaces, pues hay que considerar que puede haber 4 puntos de conexión cuando hago una cross conexión dentro del enlace. Y esto es cuando utilizo 2 paneles interconectados. Se tiene un patch cord de línea que conecta al equipo de un lado con un plug RJ45 y del otro lado, por la parte de atrás del panel, poncho este tipo de line cord, saco un patch cord y del panel B saco por la parte de atrás cable UTP para generar lo que es el enlace permanente con un punto de consolidación intermedio, si es que así está el diseño, terminando en el jack y un patch cord final para conectar el equipo. Esta es la prueba completa que hace, por ejemplo, el estándar para medir a los fabricantes en cualquiera de las categorías. Es la prueba más completa con todos los componentes y bueno, pues es ahí donde no podemos permitirnos usar diferentes cuestiones hechizas de trenzar los cables, utilizar zapatas, utilizar extensores de patch cords para poder llegar más allá o ajustar o arreglar algo en el canal conectado, porque todo esto va a ocasionar que el enlace no trabaje con el mejor desempeño. Es más, inclusive a veces no pasan el desempeño porque se atenúa considerablemente el nodo conectado, ¿no? Entonces, no debemos considerar este tipo de arreglos hechizos,
sino que tiene que ser de punta a punta soluciones bien conectadas, ¿no? Bien, dentro de las conexiones al enlace permanente, bueno, para lograrlo en enlace canal, pues están los patch cords o cables de parcheo. Estos, bueno, han generado, pues son cables que están hechos o deben ser hechos de fábrica para lograr su mejor desempeño. Normalmente, y sucede mucho en los proyectos, el último cable que va a utilizar el usuario no llega a estar ahí, y el usuario, ¿qué es lo que hace? Muchas veces busca que alguien le haga un cable hechizo con 2 plugs transparentes ahí en campo, o va y compra en un patch cord, y después de toda la inversión hecha en categorías 5E6 o 6A, pues muchas veces deja mucho que desear al final, porque el último puente, el último patch cord conectado, no cumple, no tiene las características de velocidad necesarios para cumplir de punta a punta la solución o la categoría, ¿no? Entonces es ahí donde perdemos mucho en cuanto al desempeño del cableado, y bueno, pues es algo que se debe verificar, que los patch cords de término se administren por alguien que entregue personalmente a cada uno de los usuarios y esté utilizando todos los patch cords de fabricante en la última punta para lograr el desempeño, y no se haga un embudo de velocidad a lo mejor en la punta de donde está el jack a donde se conecta el patch cord, ¿no? ¿Qué tipos de patch cords existen? Pues hay mucha variedad. Leviton ha hecho un esfuerzo muy grande y ha emitido una serie de patch cords con nuevas estructuras, más delgados, con botas mucho más reducidas para lograr mejor curvatura en menos espacio. Y bueno, pues también en cuanto a los forros, tenemos ya patch cord de doble clasificación, CMR LZ0H, también para tener pues otras bondades dentro de estos cables pues que a final de cuentas llegan a ser muchos, y para cuestiones de enfriamiento de los equipos pues llegan a veces a estorbar, ¿no? Entonces, Leviton, tratando de bajar la huella de carbono, busca reducir en mucho los diámetros, abajo de medio centímetro, todo tipo de patch cord, ya sea 5E6 o 6A. Bien, ya hablamos de enlaces permanentes, de enlaces de canal, y viene una nueva, pues no tan nueva, ya tiene un par de años que se emitió un nuevo tipo de enlace de conexión, debido a que están existiendo muchos dispositivos en esto del Internet de las cosas. Leviton se dio la tarea de sacar algunos componentes que ayudan a través de un nuevo tipo de enlace conocido como MPTL, lograr certificar estos enlaces, aun inclusive con opciones de conexión directamente al UTP y el patch y lo que viene siendo el patch core o la bota, ¿no? O el plug. Y esto lo hace con componentes que son certificables. Tanto el plug que vemos aquí arriba es certificable hasta categoría 6A, entra dentro, y existe un módulo ya dentro del escáner que checa conexiones MPTL en sus últimas generaciones, o estos que son los acoples BXC, que ayudan a poner aquí el cable UTP y conectar cualquier cámara Wi-Fi en compartimentos a veces muy pequeños, que son plugs que son reducidos y que ayudan a no estorbar o conectar rápidamente cualquier dispositivo y mantenerlo, que es lo más importante, como un nodo certificado. Esto se puede hacer ya terminada la red, tener ya todos los nodos instalados, y si yo quiero cambiar y posicionar algún nodo en algún lugar, puedo cortar el cable y hacer este tipo de adecuación y estar dentro de normas. Eso es lo importante, y está conocido y está dentro del estándar en su última revisión 562.2-D para este tipo de conexiones necesarias de crecimiento, improvistas, que se requieran a gran velocidad, sin afectar el desempeño. Bien, hablando de cables, bueno, pues todavía sigue el cableado categoría 3, 5E, 6, 6A y 8, cada uno con su número diferente de megahertz en cuanto a frecuencia y cantidad de datos a transmitir. La categoría 3 no se ha quitado del estándar por la simple razón de que si se trata de
cableado exclusivamente para voz, sobre todo analógica, pues categoría 3, una opción muy económica, puede ser una opción. Ya para cuestiones de red, el mínimo necesario es categoría 5E, y hoy en día tenemos hasta categoría 8, que puede llegar hasta los 40 gigas, a 2000 MHz, hasta 30 metros, ¿no? Entonces, así es como están dentro del estándar, en lo que vienen siendo los cables de cobre y las redes armadas con estos diferentes componentes. Y en la parte de fibra óptica, bueno, pues se tienen 5 diferentes tipos de fibras. Nada más considerar que ya OM1 o M2 ya están de salida. Son fibras que ya por sus características no logran grandes velocidades, o si logran, la logran a una distancia muy corta. O M3, que es la fibra que más se está instalando como fibra multimodo. O M4 tiene un mejor desempeño a pocos metros más, y OM5 pues, se expide también tratando de manejar hasta 600 metros los 10 gigas, ¿no? En las soluciones monomodo tenemos la OS1 como primera generación de fibra monomodo, que ya también ya está desplazada, ya es obsoleta. Todo lo que se está instalando hoy en día es OS2. La diferencia entre una y otra es que se duplicó, porque se quitó un defecto de pico de agua que ahorita vamos a ver. Se duplicó la capacidad y distancia de transmisión de datos entre la generación anterior a la nueva, ¿no? Esa es la ventaja de la fibra monomodo actual. Las velocidades en categorías, bueno, están en la TIA, y en clases están en la ISO. Los rendimientos, como pueden ver, manejan los mismos rendimientos o son similares. Aquí a lo mejor faltaría hablar de la clase F, que es 600 MHz para ISO, o clase FA, que son 2000 MHz. Categoría 8 tardó mucho en salir en su momento dado porque no se ponían de acuerdo la ANSI y la ISO en cuanto a cómo manejar la clase F en lo que hoy en día es la clase 1 de la categoría 8, y la clase 2 queda para la TIA exclusivamente a 2000 MHz, 40 gigas, 30 metros. Como puede ver, todas son en cuestiones de red 100 metros totales, la distancia necesaria, con sus características en este caso en un principio eran 100 gigas, pero bueno, en nuestro caso, categoría 5E la hemos depurado y se puede llegar hasta 1 giga hoy en día. Categoría 6 fue hecha para el giga como tal, como mínimo. 6A, 500 MHz, 10 gigas, y 8, 2000 MHz, 40 gigas como máximo, 30 metros en cobre. En la parte de fibra óptica, las dos grandes fibras es la fibra multimodo monomodo. El núcleo es lo que físicamente cambia en cuanto a que la fibra monomodo es un núcleo entre 8 y 11 micras, por donde va a pasar el haz de luz. Y para multimodos hablamos de 50 micrones el núcleo, o 62.5. Ya 62.5 se está retirando del mercado por ser ya muy, muy grande el núcleo y tener características que atenúan mucho la señal a corta distancia. Y la fibra multimodo en estructura de 50 micrones fue la ideal, y la que se hizo crecer con la OM3, OM4, OM5, todas manejando 50 micrones, que es el tamaño ideal para una fibra multimodo. Las longitudes de onda que maneja cada uno pues, es diferente. Dentro bueno, el núcleo está rodeado por un revestimiento de vidrio. Es un vidrio de mayor densidad que la del núcleo, ocasionando que el haz de luz se encuentre dentro del mismo núcleo y que pueda llegar a grandes distancias. Este se conoce como cladding o revestimiento. Todas ellas, ya sea monomodo o multimodo, es de 125 micrones el diámetro. Y en lo que viene siendo las longitudes de transmisión, tenemos para las multimodo de 50 a 62, de 850 nanómetros a 1300 nanómetros. Por ejemplo, el ojo humano ve alrededor de 430, 450 nanómetros a 760 nanómetros, es decir, la longitud de luz que maneja la fibra es imperceptible al ojo humano. Empieza en 850 nanómetros a 1300.
La monomodo es un poquito arriba, 1310 a 1550. Hay variedades en cuanto a las frecuencias, en cuanto a las aplicaciones, pero eso es a grandes rasgos las longitudes de transmisión en onda que manejan ambas, ambas fibras, y obviamente dentro de lo que manejan, la tecnología para transmitir es diferente, tanto la multimodal o multimodo, porque maneja diferentes longitudes de onda, que la monomodo es una gran velocidad de pulsos láser a una sola transmisión. Aquí vemos tablas que dan a conocer cuál es la distancia y la atenuación que tiene o que se permite máxima de acuerdo al tipo de aplicación que se tenga. Por ejemplo, aquí tenemos aplicaciones de Ethernet 10 gigabit que corre, por ejemplo, para 62.5 máximo a 33 metros, soporta los 10 gigas. Para OM2, máximo 82 metros, los 10 gigas. Para OM3, 300 metros. Y para OM4, en este caso, 400 metros. Es decir, dependiendo de la aplicación y dependiendo de la fibra, voy a saber cuánto es la atenuación, 2.4, 2.3, 2.6, 2.9, y cuánto es el máximo en distancia para poder lograr la velocidad que sobre esta aplicación se corre en el equipo, ¿no? Entonces, con estas tablas nos podemos dar una idea, de acuerdo a la aplicación, cuál es la fibra y la distancia a la que queremos llegar para poder seleccionar la mejor posible. Otros casos de otras aplicaciones, sus atenuaciones y distancias en los 4 tipos de fibra. En la parte monomodo es lo mismo, tenemos las fibras monomodo trabajando a longitudes de onda de 1310 y 1550, las atenuaciones máximas permitidas y la longitud a la que pueden llegar. Por ejemplo, el Ethernet 10 giga puede tener un máximo de decibeles de pérdida de 11 decibeles, pero puede llegar a 40 kilómetros, ¿no? Por poner un ejemplo, de acuerdo a esta aplicación montada sobre equipo que lo permita, ¿no? Así es como vemos la diferencia en cuanto a la distancia que los componentes y el cable de monomodo pueden llegar, a diferencia de la multimodo. La fibra multimodo está hecha a no más allá de 2 kilómetros para cualquier aplicación. La fibra monomodo hablamos de 40, 60, 80, inclusive hay aplicaciones y soluciones que han llegado o llegan más allá de los 100 kilómetros de distancia, ¿no? Bien, aquí vemos otros casos, otras aplicaciones. Ok. Bien, hablemos ahora de cables y equipos. Hablemos un poquito de lo que es el cable UTP con sus 4 pares y su armado. Este tipo de cables, bueno, pues ha sido durante muchos años la opción en transmisión de datos. Se han hecho algunos cambios o componentes, han cambiado algunos componentes internos que han logrado esa gran velocidad y que tienen que ver con el uso de la cruceta, con el número de vueltas trenzadas dentro de cada uno de los pares. En fin, todo esto ayuda, por ejemplo, el trenzado en cables ayuda a regular la capacitancia entre pares para poder lograr un balanceo y que se evite el ruido entre los cables o entre los mismos pares. Y esto, bueno, pues es todo lo que se ha ido estudiando para lograr diferentes velocidades con diferentes tipos de cables que tienen calibres o número de vueltas diferentes en cada punto, ¿no? Entonces, existen cables blindados y no blindados. Los primeros cables que salieron al mercado fueron blindados, pero ya aquí en América, en Europa todavía, bueno, nacieron primero blindados y se han quedado blindados. Más del 60% de los cableados en Europa son blindados, a diferencia que aquí más del 90% de los cableados son con cables UTP, ¿no? Entonces, estos cables UTP, un Shielded Twisted Pair, que es lo que quiere decir cable trenzado sin blindaje,
Este cable, bueno, pues sigue lidereando y se deben tener ciertas consideraciones para que una vez que se instale no vaya a sufrir problemas de pérdida de señal o de datos por lo que pueden ser ruidos electromagnéticos generados por cables eléctricos o algún tipo de radiofrecuencia, ¿no? Esas son cuestiones que se deben cuidar en el cable UTP. En los cables FTP no es necesario que se cuide de ese tipo de ruidos, puesto que el blindaje que traen y el aterrizaje que se hace en esos cables nulifican cualquier problema sobre el cable, ¿no? Los cables blindados pues pueden variar si el blindaje es 1 para los 4 pares, si cada uno de los pares está blindado o inclusive si se tiene blindaje por cada uno de los pares y además se tiene un segundo blindaje alrededor de esos 4 pares, ¿no? Y también se puede llegar a tener algún tipo de malla, en el caso de los SFTP, que pueden también ser parte del blindaje del trenzado, ¿no? Esto tratando de aislar lo más posible y no estarse preocupando de posibles ruidos que puedan generar otros cables eléctricos vecinos o motores o compresores o lo que esté pasando cerca del cable. Y es por eso que la solución de FTP SUS es una opción muy dada para la industria, donde me voy a quitar cualquier problema de ese tipo utilizando este tipo de cables y conectores que vienen blindados al 100% y que tienen que ser aterrizados para lograr eh, nulificar cualquier tipo de ruido que se genere, ¿no? Alrededor de ellos. Bueno, este es un cable que maneja Leviton, que es un cable parcialmente blindado, que no se aterriza. Lo único que se hace es utilizar una película de aluminio al 90% parcialmente cortada cada determinada distancia para lograr bajar el, el calibre del forro, hacer un cable más flexible y utilizar la bondad del metal en cuanto a mantenerlo aislado y viajando con otros cables dentro de mazos de cables sin ningún problema, ¿no? Esas son unas características de este tipo de cable o envoltura hasta lo que puede ser en este caso categoría 6A. Además de tener para PoE una opción de mejor enfriamiento por todo este componente metálico parcialmente puesto dentro del forro, ¿no? Bien, los cables de planta externa, sus fines principales pues, es poder ser compatibles y trabajar abajo de la luz del sol, con humedad, expuesto bueno, en áreas donde pueda haber roedores. En fin, son opciones de fabricación que se hacen sobre cables de planta externa y sobre esas opciones pues buscaremos el mejor de ellos de acuerdo al tipo de instalación. Los ADSS, como pueden ser los cables aéreos sin tipo de blindaje, o los tipo figura 8, como el que vemos aquí, los subterráneos que pueden ir canalizados de un lugar a otro, poder compartir cierta humedad y no tener ningún problema a largo tiempo, o los blindados que van enterrados directamente, donde los blindajes hacen la sustitución de los conduits, por ejemplo, para poder lograr cierta compresión y no sufrir ningún problema las fibras que van internas, ¿no? Estos son cables y ejemplos de cables de planta externa, ¿no? En la parte interna de los cables que van a estar expuestos, muchas veces, bueno, manejan gel que ayuda a hacer varias funciones. Una es disipar el calor en caso de exposición directamente al sol. El gel disipa el calor a lo largo del cable, le da durabilidad a los forros internos de las fibras. ¿Cómo es esto? Bueno, pues el gel trabaja como un lubricador que no deja que se sequen los cables internos y que se vuelvan los forros quebradizos al cabo del tiempo, ¿no? Y también el gel muchas veces sirve que si se hace algún orificio en la fibra, sea sea cicatrizado automáticamente al contacto con el aire, esa pequeña fuga o orificio que se haga al cable, ¿no? Son opciones que maneja los cables externos para darle durabilidad. Hoy en día tenemos cables
que tienen más de 25, 30 años puestos al lado de las carreteras en muchas para conectar, interconectar diferentes ciudades y que se han mantenido ahí mucho tiempo trabajando sin ningún problema, debido muchas veces a la composición interna de las fibras junto con el gel que le van a dar esa durabilidad, ¿no? Bien, una fibra monomodo, su función principal es hacer trayectos muy largos, arriba de los 80 kilómetros de un solo pulso. Es decir, yo puedo llevar de un punto a otro a 80 kilómetros un haz de luz que va a poder transmitir gran cantidad de datos dentro de lo que pueda ser interconexión de lo que son anillos metropolitanos, conectar ciudades, conectar países, conectar continentes, ¿no? El principio es el mismo. La fibra monomodo, su principal característica es la distancia que puede generarse con la menor cantidad de repetidores, porque obviamente al ya tener una cierta atenuación, se tiene que colocar un repetidor que vuelva a tomar la señal, la amplifique y la vuelva a enviar, ¿no? En cambio, la fibra multimodo, por su diámetro 5 veces mayor, por su tecnología multimodal de estar mandando diferentes señales en longitudes de onda diferentes al mismo tiempo, que de un lado a otro se multiplexa esa señal y se recibe, pues tiende a tener opciones de transmisión más cortas, ¿no? Su tecnología de láser, conocida como BCSL, es una opción que da a no más allá de 2 kilómetros mandar la señal y poder mandar, pues en ambiente campus, interconectar edificios, pero no más allá de 2 kilómetros, ¿no? La fibra monomodo, en su última generación, fue mejorada con lo que se conoce como el pico de agua. Para muchos que se preguntan qué quiere decir eso, es un efecto que la OS1 tenía entre la longitud de onda de 1350 a 1450, se generaba un pico por el tipo por el vidrio en sí, que hacía perder por lo menos un decibel al cabo de la distancia. Esto se perfeccionó, se quitó ese defecto que tenía la generación anterior de fibra monomodo, y hoy en día la OS2, al quitar esa pérdida, puede duplicar la distancia, ¿no? Entonces esa es la ventaja de la nueva generación de fibra monomodo, que los carriers, por ejemplo, gastan mucho menos en equipamiento intermedio de repetidores debido a que pueden llegar mucho más lejos con una sola señal, ¿no? Dentro de las fibras, bueno, pues en la parte interna de armado, sobre todo en la parte de fibras de planta interna, tenemos que son, obviamente deben ser fibras pues más flexibles, más ligeras y que no es necesario tener tanta protección como tal. Por lo tanto, son fibras que manejan una combinación de Kevlar junto con diámetros de forros internos de las fibras de 900 micrones, para que en las cortas distancias el manejo, distribución y armado de las puntas en cuanto a lo que viene siendo empalmes o conectores sea mejor, más rápida, y ese es el tipo y el armado de las fibras de planta interna, ¿no? Conocidas como tie buffer, ¿no? Son fibras que tienen un tubo ajustado junto con el Kevlar. El Kevlar les da la resistencia a la tensión para cuando se están canalizando, y quitando ese Kevlar, dejando las fibras sueltas, encontramos forros de 900 micrones para hacer cualquier manejo de la misma al momento de estarse ya instalando, lo que puede ser de piso a piso o de edificio en edificio, en este tipo de opción, ¿no? Fibra monomodo, digo multimodo. Pueden existir fibras con características de armadura para hacer la sustitución como si fuera un cable conduit, o también para proteger de roedores, ¿no? Los roedores les encanta morder este tipo de cables, y si se llegan a encontrar sin ninguna protección estos cables, pues el roedor puede llegar a las fibras y cortarlas, ¿no?
Entonces, las fibras armadas normalmente se deben exponer ya sea para cuando voy de un edificio a otro y mi canalización no es cerrada, tengo que hacer uso del armado para poder aislarlo de cualquier posible roedor externo. Y también tenemos cables o existen cables internos externos que sin preocuparme si entro o salgo de un edificio, estos cables soportan tanto rayos ultravioleta como también humedad, como también están catalogados para manejarse dentro de instalaciones sin tener que cambiar el tipo de forro, ¿no? Dentro de los cables externos con grandes distancias, para hacer más compacto los cables se cambia el diámetro del forro. El forro en planta externa normalmente maneja para cada fibra 250 micrones. Una micra es una milésima parte de un milímetro, por tanto, si hablamos de forros de 250 micrones, son forros de un cuarto de milímetro. O sea, son muy pequeños, pero aquí lo que se busca es ahorrar material y hacer cables muy compactos que puedan llevar gran cantidad de fibra. Ese es el principio de las fibras loose tube o tubo suelto, que es manejar fibras que están flotando, se tienen dentro de los diferentes tubos de varias fibras que se llevan de punto a punto, pero de una manera muy compacta, protegida normalmente con armaduras, o si van de arriba entre poste y poste con diferentes tensores plásticos que ayudan a hacer que sea una fibra autosoportada, ¿no? Entonces todo esto es parte de lo que en sí tienen las estructuras, las fibras, de acuerdo al punto donde se instale o cómo se instale. Bien, hablando de cobre, hoy en día sigue siendo las navajas IDC la mejor opción para interconectar un cable con un conector, ya sea una regleta 110, un jack RJ45, y consta de una navaja que tiene en forma de V, donde a través de ya sea una compresión o de un golpe, hago que el cable que trae el forro entre los dos puntos de la navaja, desplace lo que sea el forro que traiga y haga contacto metal con metal. Ese principio es conocido como, bueno, como el impacto o ponchado de lo que es un jack, y este tipo de navajas se conocen como Insulation Displacement Contact, que es el tipo de navaja que sigue siendo la mejor opción hoy en día para conectar cables con conectores. Es tan precisa y tan cerrada la manera de hacer este tipo de conexión metal con metal que inclusive se habla de una hermeticidad al gas, es decir, ni siquiera el aire entra o ningún componente contaminante entra entre los dos metales. Es una acción de desplazamiento de forro sin ningún tipo de problema o contaminante intermedio, ¿no? Este tipo de principio se usa en regleta 110. Hay regletas desde 5E hasta categoría 6A para considerarse, por ejemplo, en puntos de consolidación todavía, pero bueno, era una opción que se ha ido dejando en el olvido por ser visto las regletas en su momento dado para conectar con mutadores o PBX en un momento dado, ¿no? Paneles de parcheo, se tienen las opciones que vengan ya los jacks o los módulos de los jacks ya montados en los paneles, o tener la opción vacía, ya sea recta o angulada, o de pared o de cassette, para poderse montar al deseo o a la cantidad de nodos que quiera ir creciendo o ir cambiando en un momento dado, ¿no? Tenemos paneles desde 12 hasta 72 puertos, 96 puertos, pero los más usados son de 24 y 48. ¿Por qué? Porque son el mismo número de puertos que tienen los equipos activos que normalmente o convencionalmente se instalan en las redes de cable estructurado, ¿no? Los conectores, bueno, todos ellos tienen el principio de las navajas IDC. Variará la manera de poner ese contacto de navajas en los cables, y ya será a través de golpe, con a lo mejor jacks que están a 180 grados las navajas, o o jacks como los Atlas que tienen un anillo donde yo instalo el cable en el anillo en sus cuatro puntas, los cuatro pares en diferentes surcos,
y al entrar y cerrar las compuertas queda habilitado el jack. Las configuraciones de acuerdo a lo que dice la TIA son dos, configuración A y configuración B. La configuración B fue emitida por AT&T hace ya muchos años y ha sido la que ha quedado en el 99% de las ocasiones. Prácticamente todas las redes de cableado que yo conozco son con T568B y que tienen que ver con el arreglo de los pares en el jack. Los jacks tienen, por ende, las dos configuraciones, una a la vista, y si retiro una etiqueta está la configuración B. Digo A. A la vista está la B y abajo de una etiqueta está la A. Y lo que cambian solamente son dos pares, el 3 por el 2 en posición central y a un lado. En lo que cambian es dos pares en cuanto al tipo de configuración. Pero como les comento, la que ha quedado pues prácticamente ya lista para cualquier tipo de cableado es la configuración B, la T568B. Hablando de colores, también la parte de configuración de colores para lo que son código de 24 pares, pues es una combinación de 5 con 5 colores, lo que me va a dejar combinar y saber y identificar en secciones de 25 en 25 cuáles son los diferentes pares que tengo de un lado y del otro en multipares de 25, 50, 100, inclusive hasta 2400 pares se llegan a tener en este tipo de cables que poco a poco han ido desapareciendo por el uso de la fibra óptica, pero que en su momento pues, era la manera de alimentar todas las llamadas telefónicas a través de este tipo de cables a los diferentes usuarios en teléfonos fijos, por ejemplo, ¿no? Bien, cajas de fibra óptica, pues de acuerdo al uso o la cantidad o el presupuesto o la cantidad de fibras que quiera en el espacio, pueden haber diferentes opciones. Aquí tenemos cajas tradicionales económicas fijas que se quita la tapa superior y se pueden ver internamente dónde va a ir la charola de empalme, la llegada y salida de los pigtails a conectarse a cada una de las placas de acopladoras, con tapa, con charola deslizable interna, al igual que este que es un sistema propio de Leviton que es completamente transparente, la parte superior, así como las placas acopladoras para ver perfectamente el detalle de todos los hilos de fibra interno, también con charola deslizable. Y esta que es de alta densidad, tiene 3 niveles con 4 cassettes cada nivel, donde puede manejar hasta 144 fibras en una sola unidad de rack, ¿no? Son opciones de fibras ópticas, de paneles de fibra en rack, y también tenemos opciones con diferente número de placas acopladoras para pared, ¿no? Son todas ellas opciones de acuerdo a la necesidad o el área donde se va a instalar. Estas son las placas acopladoras de una sola pieza de gran precisión. Tenemos aquí el ejemplo de las LCs, los acopladores MTP o MPO, que pueden ser hasta 144 fibras en una sola placa. Tenemos las placas acopladoras LC de conectores ST o placa ciega, ¿no? Todas ellas son opciones, así como cassettes que manejan también acoplamiento para la alta densidad. En cuanto a conectores, bueno, comentarles que ya hoy en día han ido saliendo conectores propietarios de muchas compañías. Hoy en día se están recargando cuando son fibras únicas, solamente dos conectores, el SC y el LC. El ST pues también ya va de salida porque ocupa mucho espacio, tanto para conectarlo como para desconectarlo. Se necesita tener los dedos para poderle dar la media vuelta a la parte metálica y esto pues ya no es muy práctico para cuando se necesita ahorrar espacios, ¿no? Entonces, los SC son los que recomienda el estándar como el conector más preciso, duradero dentro de las instalaciones, y el LC es el más usado hoy en día por cualquier fabricante de equipo activo, donde en sus carcasas pone este tipo de coples para ocupar los menos espacios posibles. El problema con los LC es que son muy pequeños, son delicados
y pueden sufrir con un jalón o un pequeño golpe, ruptura, ¿no? Entonces, aunque son los más usados, no son los más recomendados para hacer distribuciones de fibra en planta interna, como son los LCs, los SCs. Existen otras versiones, como fue el MTRJ, que es como el abuelo del MPO o MTP. Ya hoy en día los tres conectores más usados son SC, LC y MPO o MTP. Bueno, este es un sistema de consolidación de alta densidad de Leviton. Se pueden manejar hasta 3000 fibras conectadas en LC, que a través de 23 módulos, obviamente se ponen primero los módulos que se necesiten y se van comprando los que se vayan requiriendo para ir creciendo sobre un punto de entrada y salida de fibra de lo que puede ser, por ejemplo, un centro de datos, ¿no? Código de colores en fibra óptica también se manejan. Tenemos de pilas, son 12 colores diferentes. De esos colores diferentes tenemos desde el azul hasta el aqua. Cuando son solamente 6 hilos de fibra interno, te tienen solamente estos 6 colores. Y como ya vamos creciendo, si son 24 fibras, tenemos estos 12 colores internos en dos grupos, uno azul y otro naranja. Y como ya vamos creciendo, vamos agregando colores hasta llegar, por ejemplo, a 144 fibras en 12 grupos, cada uno con su color diferente, ¿no? Entonces, el código de colores va creciendo de acuerdo al número de fibras, en grupos de 12 en 12. En fibra óptica, planta interna, pues también tenemos una serie de colores: naranja para los de generación anterior, OM3, OM4 color aqua, OM5 en el Celima, amarillo queda para planta interna monomodo y outdoor indoor color negro, así como para planta externa también color negro, ¿no? También se está manejando código de colores en los conectores para rápidamente saber qué fibra estamos manejando. El azul es para monomodo, color aqua multimodo OM3, OM4, color verde para monomodo de ángulo APC. ¿Esto qué es lo que hace? Bueno, tiene un ángulo en la punta de 8 grados para tener mayor área de contacto al momento de conectarse. Es lo que se utiliza mucho por los carriers en casa, este tipo de conector. Además de que maneja un ángulo para que no haya rebote de señal, porque al manejar 90 grados puede haber rebote en la fibra y lograr ahí una atenuación, y manejando un grado de 8, teniendo una inclinación de 8 grados, puede este tipo de conector evitar problemas de rebote y tener una mejor cobertura o área y menor atenuación. Cumple dos ventajas: baja atenuación y falta de rebote, ¿no? Entonces, esto de los códigos en los conectores también ayuda, puesto que la fibra no se puede identificar nada más por verla, ¿no? Tenemos que utilizar códigos para poder identificar qué fibra está conectada en ese punto. Lo mismo de clasificación en conectores de fibra convencionales. Los conectores de alta densidad también tenemos multifibras, 8, 12 o 24, que se clasifican en botas de diferente color: gris, azul o rojo, según sea el caso. Es un conector que puede tener de 4 hasta 24 fibras en un área muy pequeñita, de menor a un USB, para lo que puede ser el crecimiento, o tanto en ancho de banda como en cantidad de fibras conectadas, ¿no? La parte de polaridad dentro de las conexiones en los cassettes y la alta densidad son parte de lo que encierra este tipo de conectores. Lograr llevar de un punto a punto gran cantidad de fibras en áreas muy pequeñas de forros de fibras. Y bueno, son opciones que se manejan cada vez más para poder conectar mayor cantidad de fibras en menores espacios. La pérdida máxima permitida por el estándar para 40 y 100 gigas en sus canales, en sus conectores acoplados, también se maneja como un máximo, y es por eso que son fibras o conectores muy precisos, de los cuales siempre hay que estar hablando de la limpieza al momento que se conecta para no tener problemas de atenuación
en esos conectores. La parte de la polaridad, existen diferentes tipos de polaridad, ya sea una que se llama fibra consecutiva, que se maneja A con A, B con B, y van llevando un mismo orden, o la de fibra inverso, par inverso, que es BA a B, BA a B, que van manejando diferente acoplamiento y que de un punto a otro tiene que quedar igual, ¿no? Bien, hasta ahí dejamos el día de hoy el curso. Continuamos mañana a la misma hora. Empezamos a las 9 el día de mañana. Gracias a mañana, comenzando con este siguiente tema, que es espacios de telecomunicaciones.